Buenas noches y bienvenidos a esta presentación de la morfofunción del sistema digestivo. En esta ocasión vamos a ver la boca. La boca se compone de la cavidad bucal, el paladar, la lengua, los dientes. Si es que hablamos de la cavidad bucal, entonces podemos decir que esta tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado. Tiene una funcionalidad para diferentes cosas, entre ellas determinación cromosómica del sexo por raspado celular, la medición de la temperatura. Sirve también para realizar reanimación cardiopulmonar, para la alimentación del ser humano y de todos los animales en general, en este caso el ser humano, para la fonación. Debemos empezar hablando del sistema digestivo por la boca. Sin embargo, la forma de moverse de la boca involucra varios músculos, y esos músculos son los músculos faciales. Vamos a estudiar no todos, sino los que tienen relación con la movilidad de la boca. Inicialmente vamos a conversar de cuáles son los músculos y también sus orígenes, inserción y acciones. Vamos a decir, entonces iniciamos con el elevador del labio superior y del ala de la nariz, que es este. El elevador del labio superior, que es este. Entonces aquí ustedes pueden ver el origen y la inserción que les dejo para que puedan revisar. El cigomático menor es este. El cigomático mayor es este. El elevador del ángulo de la boca, el risorio, el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y el mentoniano. Todos ellos ustedes tienen en este sector el origen, inserción y acción para que puedan revisarlo, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de texto también. Ahora, si vemos entonces todos estos músculos que están involucrados, pueden ver si aquí falta uno, que es el orbicular de los labios, que está alrededor de la boca y que le pueden ver en este sector, que sirve para abrir y elevar y cerrar la boca cual si fuera un esfínter. Tenemos también el bucinador, que se encuentra debajo de la primera capa de músculos, y este bucinador sirve para retirar el aire de la boca o cualquier otro elemento que haya llenado la boca mediante la contracción muscular de los vestíbulos bucales. El platisma es el músculo que es subcutáneo, que se encuentra en toda la parte inferior de la cara y la parte anterior del cuello. Si vemos lateralmente podemos ver los músculos así. Entonces aquí podemos ver todos los músculos que habíamos descrito anteriormente. Vestíbulo de la boca. Ya para ir ingresando, es el que se encuentra entre las mejillas y los dientes. ¿Cuáles son los límites entonces? Es el sitio que se encuentra entre los labios, los dientes y las mejillas. En este caso está hiperextendido por un artículo, por un artefacto para poder hacer mejor el estudio. Tiene un techo y un piso, que son las reflexiones de la mucosa. Tiene orificios de las glándulas salivares, orificios de las glándulas parótidas o de steno. Además, debemos recordar que se comunican por la parte posterior hacia la cavidad bucal a través del orificio que se encuentra en la parte posterior del tercer molar. La cavidad bucal tiene límites. El límite anterior, obviamente, son las arcadas dentarias o arcos alveolares de las piezas dentarias. Yo les grafico esto desde aquí adelante, pero en realidad es la arcada dentaria desde la parte posterior o desde la parte interior. Atrás el istmo de las fauces, los arcos palatoglosos.
El techo de la boca, todo el paladar duro y blando. Aquí vemos todo el paladar duro, aquí vemos todo el paladar. Y el piso de la boca está compuesto de la lengua, los músculos mieloideo como piso del diafragma, o propiamente dicho el diafragma bucal, un frenillo y la papila, pliegue sublingual, los conductos submaxilares. Si revisamos el piso de la boca, podemos ver que en general, visto desde arriba, y si es que se han retirado los músculos intrínsecos de la lengua y extrínsecos de la lengua, podemos ver ya el músculo miloioideo, que se encuentra al interior de las ramas horizontales de la mandíbula, formando un verdadero piso de la boca. El piso de la boca también tiene una inervación, y esta inervación corresponde a las ramas del hipogloso y a la rama lingual del trigémino combinado con el facial. Es que hablamos del paladar, ya propiamente dicho, para desglosar las estructuras, podemos ver que este paladar que se encuentra aquí, que habíamos dicho que es el techo de la boca, tiene varias estructuras, no es una estructura simple ósea, sino que también involucra muchas otras situaciones. Entonces, en primer lugar, habíamos dicho que es el techo de la boca, el piso de las fosas nasales, es una estructura arqueada y consta también, es parte de la bóveda palatina y del paladar duro. A raíz de él se forma el velo del paladar o paladar blando. La bóveda palatina se encuentra a nivel del axis en el adulto, aquí está la bóveda palatina. Lo conforman las apófisis palatinas de los maxilares superiores y las láminas horizontales de los palatinos, y está cubierta por las mucosas de las fosas nasales por encima y el mucoperiósteo por debajo. Si vamos a ver el paladar óseo, está formado por, miren, recuerden esto, ¿no? Los maxilares superiores, que tienen una apófisis palatina, que es esta de aquí, que en el medio tiene una sutura, una fosa incisiva que está en este sector. A los laterales de esto se encuentran los incisivos en los niños, los que próximamente saldrán, o en su defecto cuando ya los dientes deciduos o los dientes de leche ya han aparecido, se encuentran aquí alojados por detrás los dientes definitivos. Tenemos también que existe una sutura transversa en el paladar óseo en la parte posterior, que es la que hace una fijación o una sutura propiamente dicha con el hueso palatino. Este hueso palatino, que también tiene un rafe medio o una sutura palatina mediana, que tiene varias estructuras importantes como el gran agujero palatino, que va a servir para el paso de nervios, arterias, y también para la inserción de algunos ligamentos y músculos. Tenemos otros orificios palatinos menores que son estos agujeros por aquí también, que van a servir para lo mismo, para nutrir y para dejar el paso a las estructuras nerviosas. Miren cómo podemos ver las coanas ya desde este sector, y los procesos tiroideos, la fosa pterigoidea y el proceso tiroideo lateral, que finalmente ya forman parte de otros huesos que no son el palatino. Que nos va a interesar de aquí el proceso piramidal, que también va a ser parte del hueso palatino y nos sirve para hacer fijaciones de músculos y ligamentos. Veamos entonces si es que ustedes podrían calificar o darle el nombre a las estructuras que están vistas en este sector. Si tienen problemas, por favor, retrocedan el video para ver nuevamente las diapositivas.
Entonces, viendo nuevamente, vemos que el paladar no es una estructura simplemente ósea y simple, sino que también es una estructura que tiene nervios, que tiene arterias, que tiene un muco periósteo y además que tiene un epitelio que lo está cubriendo, que no solamente es un hueso, sino son varias apófisis y dos huesos, y que a raíz de esos huesos se forma el paladar blando que va a dar la cobertura necesaria a la parte posterior de la orofaringe. Hay una cosa más también, y es esto, los pliegues palatinos transversos que están en este sector y que van a ayudar a que la comida, el bolo alimenticio que se está formando, se mezcle con la saliva y se fragmente también en pequeños fragmentos más pequeños para que tengan superficie de contacto con la saliva. La inervación del paladar, miren cómo está distribuida el paladar en diferentes sectores, al igual que ya vamos a ver, toda la boca está dividida en diferentes sectores, que nos dan diferentes sensaciones en algunos casos. En la parte anterior por el nervio nasopalatino, en la parte posterior por el palatino mayor, por los nervios bucales en otros sectores que vemos como amarillo, el palatino menor que se encuentra en la parte más posterior que está tapizando las las apófisis del hueso palatino. Aquí vemos la distribución nerviosa y la distribución arterial del paladar duro, en el que podemos ver la gran utilidad que tiene el foramen palatino para dejar pasar los nervios y las arterias que van a inervar y a irrigar este sector. En cuanto a lo que vemos como paladar blando, aquí dice soft palate, este se origina en la parte posterior del paladar duro luego de que ha terminado en la estructura correspondiente al hueso palatino, y podemos decir que es un pliegue muscular móvil que divide parcialmente la nasofaringe, que divide o que cierra el istmo en la deglución, que tiene múltiples ganglios linfáticos, inclusive en este sector ya se van formando las amígdalas palatinas como vemos aquí, y esto obviamente está incluido dentro del anillo de Waldeyer, que tiene varios nódulos linfáticos en su interior y que tiene dos pilares, cuatro en realidad, dos a cada lado. El palato faringeo, que es de este posterior, y el palato gloso, que es del anterior. Entonces, palato gloso, palato faringeo, y a estos les vamos a decir pilares laterales o arcos del paladar blando o de la orofaringe. Están irrigados por la arteria palatina mayor que viene de la maxilar interna y están inervados por el palatino y nasopalatino. Cuando hablamos de los músculos del velo del paladar, es un poquito complejo. Ustedes ven ahí ya el origen, la inserción, la inervación y la acción de cada uno de estos músculos, pero solamente en este punto vamos a decir dónde están, y por favor lean el texto ustedes. Entonces veamos el tensor del velo del paladar. Este es el tensor del velo del paladar, ¿no? Desde la fosa escafoide hasta la aponeurosis palatina. Esta es una vista posterior, o digamos, esta es una vista inferior, y esta es una vista anteroposterior, ¿sí? Para que no se confundan mucho. Entonces, siempre todos van a ir desde la aponeurosis palatina hasta la espina de fenoides y la trompa faringotimpánica. Miren ya hacia el esfenoides. Aquí también el tensor del velo del paladar, en este sector.
Este es un gráfico no tan anatómico, pero me gustó porque grafica de manera un poco más adecuada cuál es el origen y la inserción de los músculos que vamos a seguir viendo a continuación. El elevador del velo del paladar. Miren también el cartílago de la trompa faringotimpánica y del temporal hacia la aponeurosis palatina. Entonces aquí está el elevador del velo del paladar. Elevador del velo del paladar, tensor del velo del paladar. El palato gloso. Este es el palato gloso, famoso palato gloso que lo vamos a ver mucho de ahora en adelante porque también va en el estudio de la faringe y en el estudio de la lengua. El palato faríngeo tiene varios ramos, pero en este caso estamos hablando del ramo que viene desde el paladar blando hacia la faringe. El músculo de la úvula, que es inconstante, que no es tan grueso, no siempre se le toma en cuenta en los textos anatómicos, pero sin embargo sí es importante mencionarlo, pues está involucrado en muchos de los reflejos que tienen que ver con las reacciones simpáticas y parasimpáticas a este nivel. Podemos revisar esto en una vista lateral. Otra vez, tensor del velo del paladar, allí en el fondo, el elevador del velo del paladar. Miren cómo todos estos finalmente terminan en la aponeurosis del paladar blando o del hueso palatino. Miren cómo se integra con esa aponeurosis del hueso palatino. Aquí está el hueso palatino. Y finalmente terminan hacia el temporal o hacia el esfenoides. Aquí hay otros muchos músculos que están involucrados, que los vamos a estudiar luego cuando estudiemos la faringe, como el salpingo faríngeo, los constrictores y el pterigoides. Okay. ¿Podrían ustedes identificar a las estructuras 2, 3 y 6? ¿Podrían ustedes identificar la estructura 8? Eso es lo que nos correspondería hasta este momento. Les dejo de tarea. Ahora, otro hueso que tenemos que conocer para poder identificar es este, que es el de la mandíbula. Vamos a verlo rápidamente, pues no es nuestra intención describirlo de manera completa, ¿no? Pero sin embargo decimos que este es el hueso más prominente de la cara, el más extenso, el más grueso, en el que podemos identificar un cuerpo, ¿sí? O unas ramas horizontales y unas ramas verticales. Estas ramas horizontales contienen a los alvéolos y tienen varias improntas para los diferentes músculos, ya sea en la parte anterior o sea en la parte posterior. Músculos que vienen a ser los músculos de los labios que habíamos visto o los músculos del piso de la boca que también ya los habíamos visto. Dentro de estos existen forámenes también para arterias y nervios. Y podemos decir que si es que los vemos desde la parte lateral en las ramas verticales, tenemos esta forma porque va a hacer que la articulación sea mucho más fácil de moverse, sea mucho más funcional. Entonces, si vamos a hablar de la articulación, vemos que la articulación temporomandibular que se encuentra en este sector, que es bilateral, obviamente está tapizada por cartílago y tiene que tener una estructura donde ingresar, y obviamente esta va a ingresar hacia el hueso temporal. Ven cómo está entonces articulado. Vamos a hablar primero de la cabeza de la mandíbula y vemos cómo en estos sectores, visto desde la parte anterior y desde la parte posterior, tienen una estructura característica lo suficientemente cilíndrica y aplanada como para poder ingresar dentro de la articulación de la mandíbula.
Entonces vemos ahí el disco intervertebral, vemos la cabeza de la mandíbula, vemos la fosa mandibular. Si es que vemos desde la parte inferior, vamos a ver la fosa mandibular y obviamente en este sector ya las relaciones con los otros huesos. Aquí vemos una graficación de la articulación temporomandibular con los músculos tiroideos laterales en la parte superior e inferior, y vemos obviamente la cabeza de la mandíbula, el disco de la mandíbula. Vemos que dentro de esto también es importante ver que la mandíbula es la zona de entrada, la zona guía también para el nervio auriculotemporal, y los ramos que finalmente van a ser los que inerven hacia los dientes. Si esta articulación no está bien dispuesta, obviamente lo que va a suceder es que se produzca una luxación de la mandíbula que tendrá que ser corregida con maniobras que son bastante cruentas. Un hueso también que vamos a tener que ver, porque lo vamos a ver de aquí en adelante, es de este hueso ilioides, que está suspendido en la laringe entre los huesos del piso de la boca y de la faringe. Poco a poco los vamos a ir viendo. Este es un hueso pequeño de no más de 3 centímetros que tiene dos cuernos, un cuerno mayor y un cuerno menor a cada lado. Tiene una forma de U, ¿sí? Y es un hueso que no se lo puede palpar desde la parte externa de las estructuras con una persona o cuando un cadáver no ha sido diseccionado. Pero sin embargo este es un hueso bastante importante porque pivotea el resto de músculos dentro de la faringe y del piso de la boca. Ya hablando de la siguiente estructura sería la lengua. La lengua es la estructura que está dentro de la cavidad oral. Se encuentra, digamos, suspendida sobre el piso de la boca. Tiene una inserción en el hueso hioides, en la apófisis estiloides y en la faringe. Es un órgano gustativo de la masticación, deglución y lenguaje, al igual que lo son la boca, y que cumple diversas funciones, no solamente la de la alimentación. Se está dividido en una punta, un dorso, una cara inferior y una raíz. Ahora, vamos a comenzar a dividir inicialmente el estudio en esta ocasión en cuerpo y raíz. Esto desde el dorso, porque este es el dorso. Luego ya vamos a ver en la cara inferior. Sin embargo, hay varias estructuras que podemos identificar. Uno, un surco medio. Dos, que podemos tener varios tipos de papilas. Tres, que tenemos una zona como un valle justo antes de este, que es el surco terminal. 4, que tenemos el foramen secum, que es el vestigio del conducto tirogloso, el surco terminal, y la parte posterior de la lengua, que ya no tiene papilas, sino más bien que es un órgano linfoide y que se encuentra en este sector alrededor del anillo de Waldeyer. Y finalmente la lengua termina en la parte posterior, en lo que nosotros llamamos la vallécula, haciendo una reflexión hacia la epiglotis de su mucosa. En cuanto al dorso, también podemos hablar del surco terminal. Ya habíamos visto el conducto tirogloso. La parte bucal es completamente aterciopelada, tiene un surco medio con papilas. La porción faríngea ya habíamos hablado que tiene otro tipo de función un poco más inmunitaria, en la que se encuentran
esta cantidad de folículos linfoides que se van a llamar amígdala lingual. La cara inferior, miren esta cara inferior en la que tenemos una superficie bastante lisa sin papilas, en la que se pueden identificar las venas y las forámenes de las glándulas sublinguales y las glándulas seromucosas. Y finalmente, si vemos esta lengua está en movilidad y por lo tanto debemos decir que obviamente tiene inserciones musculares, que ya vamos a revisar a continuación. Vamos a dar una pequeña vista a una laringoscopía. Como habíamos hablado, aquí lo que pasa es que se hace una reflexión final de la mucosa y a esto le vamos a llamar pliegue glosoepiglótico o vallécula. Miren cómo está lateral amígdala palatina a estos folículos linfoides que vamos a llamarles amígdala lingual. Si hacemos una laringoscopía vamos a encontrar este sector aquí. Miren cómo está la epiglotis y aquí el pliegue glosoepiglótico. Es una vista posterior de la lengua. ¿Sí? Está abierto desde la parte posterior. Aquí está aquí está la lengua y estamos viendo una vista postero-anterior. Miren, esta es un gráfico bastante interesante en el que podemos comenzar a revisar. Si recordaban ustedes que había diferentes tipos de papilas, que ya algo habíamos visto. Habían papilas filiformes que se encuentran en la parte más anterior, papilas fungiformes y papilas foliadas también que van a estar en la parte lateral. ¿Sí? Eso va a constituir diferentes tipos de sensaciones en la lengua. Una sensación dulce más por las papilas filiformes, una sensación salada más por las papilas foliadas y fungiformes más para este sabor ácido. En la parte posterior, cerca del surco terminal, las papilas circunvaladas que van a dar este sabor amargo. Y en el centro una mayor cantidad o un mix de papilas en ese sitio que nos va a dar un factor diferenciador o un factor un poco como para sabores nuevos que se le llama al umami, sabores no definidos. En cuanto a las papilas gustativas, veamos, miren, este es un corte que se le ha hecho a una lengua en el que se ve papilas fungiformes, papilas filiformes y papilas caliciformes. Dentro de cada una de estas papilas podemos encontrar estos sectores que inicialmente vemos que son como unas criptas y estas criptas que pueden tener glándulas, pero lo que más nos va llamando la atención es que vemos esos pequeñas estructuras que ya las vamos a estudiar después, pero sin embargo ya nos tienen que comenzar a llamar la atención estas criptas que las vamos a llamar canalículo gustativo. Pero ¿cómo llega a darse ese gusto, no? Es diferente morderse la lengua. Hay diferentes vías que para probar un nuevo sabor, pues sí, porque hay sabores que vienen a través del gusto en la lengua y hay sensaciones somáticas. Entonces vemos que los sabores en la parte posterior, el vago, en la parte media, el glosofaringio y en la parte apical de la lengua a través del facial vía de la cuerda del tímpano, mientras que las sensaciones somáticas van a ir a través del nervio lingual, que es el trigémino, el glosofaringio y el vago. Entonces vemos que las regiones son diferentes y las inervaciones son diferentes si es que tomamos en cuenta las diferentes sensaciones. Veamos entonces de aquí el nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio
trigémino con su ganglio. Miren cómo dan diferentes cortes para la parte apical de la lengua. Y obviamente haciendo una conjugación entre el trigémino y el facial para la parte anterior de la lengua. La irrigación de la lengua entonces vendrá dada por la arteria lingual que viene de la carótida y el drenaje venoso por la vena lingual que va hacia la yugular interna. La parte del dorso de la lengua, en la parte inferior de la lengua, en la cara inferior, tenemos la vena y arterias linguales, como vemos en este sector, que son las que generalmente se ven en una persona por transiluminación de la mucosa. Es que hay una lesión, los dos músculos no serviría y entonces habría desviación de la lengua por la parálisis. Vemos entonces en el estudio de los músculos intrínsecos y extrínsecos, aquí tenemos la lista y aquí ustedes los pueden ver de manera general. Pero vamos entonces al estudio individual. Inicialmente por los músculos intrínsecos. Aquí tenemos un longitudinal superior, un longitudinal inferior, un músculo transverso y un músculo vertical. Cada uno de ellos no actúa por sí solo o separado, sino que tiene una acción conjunta dependiendo de lo que se tenga que hacer. Pero sobre todo podríamos decir que el longitudinal superior desplaza la lengua en sentido longitudinal hacia arriba, el longitudinal inferior desplaza hacia abajo, el transverso estrecha y alarga la lengua y el vertical aplana y ensancha la lengua. Cuando hablamos entonces de músculos, también tenemos músculos extrínsecos, entre los que podemos ver el geniogloso. Miren cómo es este músculo que está en toda la base de la lengua, un músculo grande, poderoso, que se va inclusive adentrando hacia los sectores. Miren fijado a la mandíbula, descansando sobre el genioioideo y descansando también sobre el miloioideo. Aquí podemos ver ya comenzar a ver la aparición de este hueso que habíamos visto, que es el hueso hioides, que habíamos dicho que está entre el piso de la boca y los músculos de la faringe. Vemos el hiogloso, que es este músculo que está aquí, aparentemente cuadrado, del hioides a la lengua. Si es que lo vemos desde un punto de vista anterior, sería el estilogloso. Miren cómo está el estilogloso. Es este músculo, miren. Es el estilogloso. Aquí les dejo también la descripción. Retrae la lengua y eleva las laterales. Y el palatogloso está al interior del estilogloso. Aquí podemos ver parte del palatogloso. Si lo vemos por la cara anterior sería así. Eleva la porción posterior de la lengua y del paladar. Sirve también para la deglución. Continuamos con los dientes y podemos decir que todas las piezas dentarias se llaman también dientes, no solamente la parte anterior. ¿Para qué sirven? Para cortar y fragmentar y sostenerse y proteger las estructuras que lo rodean. Si vemos una estructura y partes, decimos estructura. Primero, un periodonto o periósteo modificado. Todo lo que está en este sector alrededor del diente. Tenemos una corona. En cualquiera de los dos podemos ir viendo. Un cuello. Una raíz, que ya son estas que están implantadas adentro prácticamente del hueso. Un esmalte, que es la parte más externa. Una dentina, que es ya un poco más dura. La pulpa ya es un sector sensitivo y de nutrición. Finalmente, el ápex y el nervio. A esto que le llamamos cemento es parte de lo que podría ser el periósteo. ¿Qué tipos de dientes tenemos? Varios: incisivos, premolares, molares,
hasta un tercer molar. Tenemos 32 dientes, 16 arriba, 16 abajo, 8 dientes tipo, digamos así, porque se repiten 4 veces. La erupción de los dientes tiene diferentes tiempos en el ser humano. Todos estos dientes tienen diferentes tiempos, sobre todo para la erupción de los dientes de leche, que vemos que están entre los 8 y los 33 meses. Y los dientes permanentes entre los 7, 8 años y los 13 años, que ya tiene la última muela. Arriba, en la parte baja, están entre los 6 y 10 meses y los 31 meses la erupción de los dientes de leche o los dientes temporales, y entre los 6 y 7 años hasta los 11 o 13 años la erupción de los dientes definitivos. Hay una terminología a la que no estamos acostumbrados los médicos, y es esta terminología de hablar con propiedad acerca de un diente. Si es que lo quieren ver desde el punto de vista tridimensional único, están así. Si es que ustedes quieren verlo ya un poco más en el espacio localizado dentro de la dentadura, sería así. Pero ¿cuáles son los términos? Tienen que ver mesial, es decir, hacia la mandíbula, distal hasta acá. Apical, es decir, apical es todo lo que está hacia la punta, esto es apical. Lingual, todo lo que está hacia la boca. Bucal es todo lo que está hacia el vestíbulo, o también podría llamarse vestibular. Labial o vestibular, lingual o palatal. Y oclusión es esto, cómo cierra la boca una persona. Es una oclusión que tiene micrognatismo, prognatismo, o es una dentición que está normal. Aquí también podemos ver la nomenclatura que se le puede ir dando a los dientes, o el número del diente o el número de pieza a la cual se pueden referir. Los odontólogos tienen su propio estilo de nombrar las piezas dentarias. Finalmente, en esta parte vamos a ver una raíz de X panorámica dental en la que se puede evidenciar todas las piezas dentarias que ya están funcionales y otras piezas dentarias que están por salir y otras que nunca saldrán. La idea de esto era hacerles ver a ustedes las porciones que están intraóseas, las porciones que están siendo usadas, que es las coronas, ¿sí? Y que obviamente hay posiciones anómalas de las muelas o del tercer molar, que pueden llamarse en algunos casos muela del juicio, como le decimos aquí en Ecuador. Les dejo este que es un resumen, micro resumen de lo que es la boca, para que puedan leerlo y les va a ayudar bastante a responder preguntas. Podemos adentrarnos en la histología. Inicialmente la cavidad bucal tiene un epitelio plano estratificado. Miren, esto es un escamoso estratificado, plano estratificado, con una lámina de tejido conectivo queratinizado en zonas de alto roce mecánico. Miren, ahí está la queratinización. Vemos el corte sagital del labio, que esto es mucosa bucal, pero con ciertas particularidades, que tiene presencia de músculo estriado en este sector, obviamente zona muscular, que tiene una zona cutánea que es delgada, tiene folículos y glándulas sebáceas, mire, folículos, glándulas sebáceas. Que además en este sector vamos a encontrar lo que se llama el borde bermellón, que es ese sector de transición donde la mucosa es un poco más enrojecida y que obviamente es la parte que nosotros vemos como labio.
Una zona de transición cutánea mucosa. Pasamos a la mucosa palatina. Miren cómo esta mucosa palatina tiene en algunos casos grandes segmentos de submucosa, grandes segmentos de tejido conectivo denso, y aquí tenemos uno de los pliegues que se ha formado en la mucosa palatina. Si vemos entonces otra estructura, un diente, se ven las estructuras como se verían normalmente, pero la diferencia es que hay como ver los dientes tratados, descalcificándolos o sin descalcificar. Así se ve en el microscopio un diente que es o que no ha sido descalcificado, solamente ha sido tratado para poder hacer este tipo de corte. Entonces la D, la dentina, P, la pulpa, C, el cemento, E, el esmalte. Pero entre esas cosas lo que vemos es que en esta dentina todavía tenemos los cristales y por lo tanto no descalcificada. Esto es bien interesante porque estamos viendo el desarrollo dental que se da en el feto, desde el estado de copa hacia el estado de campana, yendo hacia el comienzo del desarrollo de la raíz y los ameloblastos que van a ser los odontoblastos a futuro. Miren cómo se va realizando o va haciéndose inicialmente lo que se llama una papila dental, y luego la papila dental finalmente va a terminar dando las capas y luego todas las estructuras que ustedes pueden encontrar aquí detalladas. Y finalmente este último corte que tenemos aquí es uno de estos cortes de la capa OE, para que vean los odontoblastos completamente alineados para formar la última capa y la dentina. La lengua, si le hacemos un corte, este corte más o menos ya habíamos visto. Lo que quiero hacer que ustedes vean aquí es que todas las estructuras están mezcladas, no es que las papilas están unas por aquí, otras por allá, las glándulas de aquí. Están todas mezcladas dentro de la lengua, es un órgano bastante complejo, muy enervado. Que podemos ver varios tipos de papilas. Vamos a ver estas glándulas de von Ebner, que son bien importantes, recuérdenlas, porque son glándulas de secreción serosa mucosa, y también hay glándulas de secreción mucosa. Recordar también que dentro de las lenguas siempre existe tejido linfoide y en este sector varios cúmulos de linfocitos. Las papilas gustativas, obviamente, diferentes tipos, filiformes, papilas caliciformes, y obviamente si es que nos vamos más adentro vamos a encontrar músculos detallados dentro de las glándulas mucosas y varias estructuras mezcladas dentro de la histología de la célula. Músculo transverso, músculo longitudinal, longitudinal. Tenemos glándulas serosas, glándulas mucosas, todo está dentro eh, de la lengua completamente mezclado porque hay diferentes funciones que deben hacerse al mismo tiempo. Las papilas gustativas, aquí vemos otra papila caliciforme, vemos un surco y al final del surco que vemos una glándula de von Ebner. Lo mismo podemos ver en este sector, glándulas filiformes mezcladas con glándulas fungiformes y cercanía hacia el gusto. El corpúsculo gustativo es una de las estructuras más importantes. Ya habíamos visto esto que eran estos corpúsculos ilustrados así más o menos en otro sector, pero lo que ahora nos interesa es llegar a esta ultraestructura que se encuentra en este punto, porque finalmente esto es lo que va a hacer que se produzca la sensación del gusto desde el poro gustativo, para el cual necesita saliva para que se diluya la sustancia y pueda ingresar y pueda conocer de qué se está tratando lo que está probando. Miren entonces como dentro de estas criptas hay corpúsculos, de estos corpúsculos les vamos viendo más grandes y acá le vamos viendo un poco más grandes
cada uno de ellos con su poro gustativo y obviamente terminal con un terminal nervioso que va ingresando hacia la lengua para poder llevar estas sensaciones hacia hacia los nervios y finalmente hacia el córtex. Y aquí tenemos entonces un corpúsculo gustativo en el que vemos que existen células basales, que son células más oscuras, células intermedias y células más claras, y cada uno va yendo hacia arriba y va encontrando más células de estas, cada vez de más oscuras a más claras, en una media de 10 días. Este poro gustativo tiene 2 micrómetros y solo recepta sustancias sápidas, es decir, lo que mezclado con la saliva pueda dar una sensación de gusto. En el tercio posterior, finalmente, de la lengua, como sabemos, además de las criptas, lo que vamos a encontrar es bastante cantidad de linfocitos, porque es un sector donde se encuentra el anillo de Waldeyer y el tercio posterior de la lengua colabora ese anillo con la amígdala lingual. Les agradezco por su atención, espero que haya sido de gran ayuda. Cualquier comentario lo espero de ustedes al final del video.